Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Castro, yo soy profesor de electricidad y vamos a comenzar hablando de las magnitudes eléctricas para hacer una medición de tensión. Básicamente en esta primera entrega, en este video, vamos a hacer algunos repasos de algunos conceptos y vamos a hacer medición. Ya vemos que los instrumentos están midiendo, hay uno que dice 232, hay otro que dice 322. Bueno, vamos a ver qué son estas mediciones, ¿sí? Pero arranquemos diciendo que las tres magnitudes eléctricas básicas que tenemos son la tensión, el voltaje, la diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Cualquiera de esos nombres se le puede dar a lo que al elemento, a la magnitud que genera que circule una corriente eléctrica en un circuito cerrado. La segunda magnitud que tenemos en orden de importancia es la corriente eléctrica, ¿sí? La unidad de medida de la corriente eléctrica se identifica con una A mayúscula que es ampere, amperes o amperios, ¿sí? Y la unidad de medida de lo que viene siendo la tensión, el voltaje, la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz es el volt o voltios, ¿sí? Tenemos volt de corriente alterna, voltaje de corriente continua. Vamos a identificar cada uno de los dos. La corriente también puede ser corriente alterna o corriente continua, ¿sí? La red domiciliaria tiene corriente alterna. La tercera magnitud que tiene en orden de importancia es la resistencia, es el elemento pasivo. Estas dos son magnitudes activas, este es el elemento pasivo y se mide en ohm o ohmios, ¿sí? ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna tiene una forma sinusoidal. Recordemos que quien fue el inventor del generador de la corriente alterna fue Tesla, ¿sí? Nikola Tesla, una de las mentes más lúcidas que tuvo la humanidad, inventó el generador de corriente alterna. ¿Qué es lo que genera? Genera una onda de forma sinusoidal o senoidal que tiene, ya vamos a medir inclusive la frecuencia, ¿sí?, de la onda. En Argentina es de 50 ciclos por segundo o 50 Hz, ¿sí? Tiene la forma de onda que tiene es la función seno, por eso se dice senoidal o sinusoidal, ¿sí? Vamos a ver lo que es el valor pico, el valor eficaz, y comencemos diciendo que los instrumentos, los testers, son estos tres de abajo, o multímetros, es el nombre más conocido del tester, ¿sí? Son elementos que antiguamente eran analógicos, a aguja, ¿sí? Tenían una precisión un poco más baja que los nuevos instrumentos que son electrónicos, digitales, que son tester digitales, y hay distintos precios y para distintas aplicaciones. Este es un tester que se aplica bastante en el ámbito de lo que es la electrónica. Bueno, este es un tester de uso genérico, ¿sí? Que básicamente, si nosotros vemos, se mide lo que dice acá dB, que en inglés sería Direct Current Voltage, corriente directa, voltaje de corriente directa, lo que sería para nosotros tensión continua, tensión alterna, le dicen ACB, acá amperaje de corriente directa, que es para nosotros sería corriente continua, ¿sí? Hay distintas escalas, hace otras mediciones acá, diodos, y después tiene la escala de resistencia. Entonces vemos que básicamente lo que un tester tiene que medir para que sea útil en el ámbito de la instalación domiciliaria, en los domicilios, tienen que medir volts, amperes y ohms. Entonces acá se miden volts, acá volt de continua, acá se miden volt de alterna y acá se miden lo que viene siendo la resistencia en ohm. Entonces tenemos estos simbolitos,
tensión alterna, tensión continua, ¿sí? Voltaje de corriente alterna, voltaje o tensión de corriente continua. Fijémonos cómo están seleccionados. Este instrumento está en 600 volts de tensión alterna, ¿sí? Este simbolito. Y este otro está en DC, en corriente continua. Entonces, esto es lo que está midiendo, lo que se mide en una onda del tipo sinusoidal, como está cambiando los valores continuamente con una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Lo que se mide en general, los instrumentos, los testers, los multímetros, miden el valor eficaz, ¿sí? Ya vamos a hablar de qué es el valor eficaz, ¿sí? Aproximadamente sería el 70% del valor pico, ¿sí? La relación, acá estamos midiendo el valor pico, esta está midiendo un valor de continua, de C, y esta está midiendo un valor de alterna, AC. En alterna, este está en autoselección, está en voltaje y está en DC, que viene siendo tensión continua. ¿Cuál es la diferencia? La alterna, ¿sí?, va alternando la polaridad, ¿sí? Tiene polaridad positiva en un momento y tiene valores de polaridad negativa. El cable de fase o de línea va cambiando su polaridad. En cambio, los valores de continua siempre el positivo es positivo y el negativo siempre es negativo, ¿no? Ahí vemos una diferencia básica y fundamental de las mediciones, ya sea en continua como alterna, ¿no? ¿Cómo tengo que seleccionar? Los testers tienen una punta que es COM. El COM, que todos lo tienen, COM, es de común. Ahí va siempre la punta negra, ¿sí? Básicamente eso se define el ámbito de medición en continua, ¿sí? Porque como dijimos que en alterna la polaridad va cambiando, no sería tan importante. Pero sí, tiene que ir la punta negra, ya se toma como un estándar y para todas las mediciones que va, el COM se pone la punta negra. La punta roja se pone en el otro lugar donde se puede conectar, que en este caso mide tensión, miliamper, microamper y tiene otras mediciones, ¿no? Bueno, entonces en este caso nosotros estamos midiendo la B corta, que son voltajes. Estamos midiendo acá la selección es por una llave rotativa, ¿sí? Una llave selectora rotativa y estamos midiendo en 600 volts una tensión alterna de 232 volts. Ese es el valor eficaz. Es el 70% aproximadamente del valor pico, ¿sí? Este es el valor pico. El valor pico, para medirlo en forma estable, he formado un arreglo, he configurado, digamos, la medición a través de diodos. Una forma sencilla de hacer la medición es con un diodo, por ejemplo, el diodo es el 1N4007 en este caso, ¿sí? El 7 dice que es un diodo que puede trabajar con una tensión de 700 volts. Entonces tengo que tener en cuenta que no sea, eh, por ejemplo, un 2 final, ¿no? Porque sería de 200 volts y estaríamos con posibilidad de romper ese elemento. Entonces tiene que ser un diodo, en este caso nosotros recomendamos, estamos usando el 1N4007, 700 volts de tensión inversa. Y un capacitor, que en este caso el capacitor, que es este que está acá, es un capacitor de 8 microfaradios. Acá dice 8 microfaradios y la tensión de alterna es 450 volts de tensión de alterna. Es un capacitor fijo, entonces por eso se puede usar en alterna. Resumimos, ¿sí? Resumimos un poquito todo lo que hablamos. Las magnitudes eléctricas son tres: la tensión, la corriente y la resistencia. Un tester básicamente tiene que medir tensión, tiene que medir corriente y tiene que medir resistencia, ¿sí? ¿Qué ocurre? La mayoría de los testers, ¿sí?, no todos, pero la mayoría, miden
amperajes de continua. La A está con el símbolo de continua, ¿sí? La A está con el símbolo de continua. Acá es direct current, ¿sí? Entonces, nosotros para medir corriente en alterna, cuando tenemos estos testers que no hacen la medición de A con el simbolito del seno, la ondita, necesitamos pinzas amperométricas. En las próximas videos vamos a mostrar distintas pinzas y sus mediciones en alterna. Hay también pinzas amperométricas de continua, pero el uso casi mayoritario, mejor dicho, mayoritario de las pinzas amperométricas es para la medición de alterna. ¿Qué hace? Complementa a los instrumentos, a los testers o los multímetros que no miden corriente alterna. Hay algunos testers, algunas marcas, algunos fabricantes que hacen testers que miden corriente alterna. Entonces tengo la A con este simbolito y tengo la A con el simbolito de la ondita de la onda seno, ¿sí? Entonces, medimos tensión eficaz, que es lo que generalmente todos los testers miden, y este mide el valor pico. Tomen la relación. Hay una fórmula matemática que dice que el valor pico es igual a la tensión eficaz por la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Eso me daría, no da exactamente igual, porque los testers, los diodos que estamos usando un arreglo que se llama puente de diodo, generan una caída de tensión y esa caída de tensión se le resta al valor de pico, ¿sí? El valor de pico tendría que ser alrededor de los 326 volts, ¿sí? Este instrumento está diciendo que se va a apagar porque son de power off, de auto apagado, cuando no hago ningún cambio, el tester se apaga. Ahora vamos a apagar y vamos a ver qué ocurre. La medición de alterna, los 232 volts, desaparecen instantáneamente, ¿sí? Pero esta medición es la medición de la tensión del capacitor, ¿sí? El capacitor viene disminuyendo, así va bajando la tensión cuando desaparece la tensión de entrada, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre. El capacitor tiene una curva de descarga y este instrumento se va a ir registrando cómo está cargado. Entonces un capacitor que ha estado cargado en este caso con una tensión de 322 volts, es peligroso tocarlo, ¿sí? Hay que descargarlo y el instrumento lo está descargando. Bueno, ahí se apagó el instrumento en forma automática, pero igual como sigue conectando, conectado el capacitor, se sigue descargando. Bueno, la clase de hoy ha finalizado y es una introducción y vamos a ir repasando en videos futuros como para seguir explicando un poquito más de todo el mundo de las mediciones